Me llamo Alma Contreras, tengo 60 años, y esta es la historia de cómo, después de toda una vida de sacrificios por mi familia, regresé de unas vacaciones soñadas y encontré mis maletas en la banqueta, como si fuera una desconocida. Mi ropa doblada sin cuidado, mis zapatos en bolsas de supermercado, y encima una nota escrita con la letra de mi propia hija. Si quieres seguir aquí, empieza por pagar lo que te toca. Tu querida hija. Ni siquiera me dejaron entrar. Ni una llamada. Nada. El chofer del taxi apenas dijo «Aquí está bien», mientras bajaba mis maletas. Yo no respondí. Solo me quedé mirando la casa, la misma que ayudé a construir con mi esposo Manuel hace más de 30 años. Cada ladrillo, cada flor del jardín, cada grieta en la pared tenía historia. Y ahora, todo eso me miraba de regreso como si ya no me perteneciera, como si yo fuera una extraña en mi propia vida. Antes de que el taxi arrancara, tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué al banco. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que lo que sentía no era una pesadilla. Al otro lado de la línea, una voz amable me saludó. Le pedí que revisara los últimos movimientos de mis cuentas. Quería saber si, como insinuaba la nota, yo había dejado de cumplir con mis responsabilidades. Lo que escuché me dejó sin aire. Señora Alma Contreras, aquí veo que todo está en orden. El último pago de la hipoteca entró ayer. También están al corriente los pagos de luz, agua y mantenimiento. ¿Desea cancelar algún débito automático? Mi mundo se congeló. No, no deseaba cancelar nada. Al menos no en ese momento. Solo necesitaba procesar lo que acababa de confirmar. Yo seguía pagando absolutamente todo. Lo había hecho durante años. Desde que mi hija Jimena y su esposo Ernesto se mudaron conmigo, después de que él perdiera el empleo y ella tuviera su segundo hijo, nunca les pedí renta. Nunca les exigí que cubrieran ni un solo gasto. ¿Y así me lo agradecían? No lloré. Aún no. Lo único que sentía era una mezcla de desconcierto y un nudo en el pecho que no sabía si era tristeza, rabia o ambas cosas. Le pedí al taxista que me llevara a casa de mi hermana Leticia. Ella vivía al otro lado de la ciudad, en una casa pequeña pero cálida. Mientras el coche avanzaba por las calles que también conocía, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía hogar, porque ese lugar al que le di mi vida ya no era mío. Durante el trayecto, intenté recordar en qué momento había perdido el control de todo. ¿Cuándo dejé de ser la madre, la cabeza de familia, la que tomaba decisiones? Poco a poco, me habían ido desplazando. Primero fue el sillón que movieron porque estorbaba. Luego fue la televisión que ya no podía prender sin permiso. Después, mi habitación, que se convirtió en bodega cuando me ofrecí a dormir en el cuarto más pequeño para que los niños tuvieran más espacio. Cada vez cedí un poco más, pensando que era lo mejor para ellos. Porque eso hacemos las madres, ¿no? Ceder. Leticia abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Al verme con las maletas, no hizo preguntas. Solo me abrazó. Fue ese abrazo el que rompió el dique. Lloré en silencio sobre su hombro, sin palabras. No porque no las tuviera, sino porque no sabía por dónde empezar. Pasa, me dijo. Te pongo agua para un té. Y me cuentas cuando puedas. Dentro de su casa, todo olía a eucalipto y pan recién hecho. Era un olor que me ancló, que me sostuvo. Me senté en el sillón, abrí una de las maletas y vi la ropa que había doblado con tanto cuidado para el viaje. Blusas coloridas, un sombrero que compré en Cozumel, una concha que recogí en la playa. Todo eso, tan feliz, tan lleno de vida, ahora estaba empapado de vergüenza y traición. Leticia volvió con el té y se sentó frente a mí. ¿Qué pasó, Alma? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, dije en voz alta lo que tanto había evitado. Me corrieron de mi casa, Leti, mi propia hija. Me dejó en la calle. Ella apretó los labios. No me interrumpió. Solo esperó. Así era mi hermana. Paciente. Justa. Y lo peor, continué, es que yo sigo pagando todo. Yo soy la que ha estado cubriendo la hipoteca, los servicios, hasta la comida de esa casa. Y aún así, me echaron. Me dejaron como si yo fuera un mueble viejo. Leticia cerró los ojos, como conteniendo su propia rabia. Después, me tomó la mano. Entonces vamos a hacer algo. Esto no se va a quedar así. Ahí, en ese momento,
sentí por primera vez que no estaba sola. Que tal vez, solo tal vez, todavía no era tarde para recuperar lo que me arrebataron. No solo una casa, sino el respeto, el lugar que merezco, y la voz que, por mucho tiempo, dejé de usar. Hay cosas que duelen tanto que una parte de ti intenta convencerse de que no están pasando. Como si no las nombras, si no hablas de ellas, dejaran de existir. Pero el silencio no borra las heridas, solo las deja supurar. Y yo llevaba años en silencio, años cediendo, callando, aceptando migajas disfrazadas de respeto. Esa noche, sentada en el sofá de Leticia con una taza de té que no podía tragar, supe que ya no había vuelta atrás. Porque cuando te echan de tu propia casa, cuando te ponen en la banqueta como si fueras una bolsa de basura, algo se quiebra por dentro. Algo cambia para siempre. Leticia me miraba sin decir nada. Me había dejado llorar, desahogarme, sin ofrecer soluciones rápidas ni frases de consuelo barato. Solo estaba ahí, presente. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para no derrumbarse por completo. Yo había sido fuerte toda mi vida. Había criado a mi hija sola durante los primeros años, mientras Manuel trabajaba en turnos dobles. Había renunciado a mis sueños para que ella tuviera los suyos. Y ahora, a mis 61 años, no tenía ni un cuarto propio. ¿Quieres dormir? Me preguntó Leticia en voz baja. No puedo, le respondí. Siento que si cierro los ojos, todo esto se va a repetir como una pesadilla. Y mañana voy a despertar con mis cosas otra vez en la calle. Leticia se levantó, abrió un cajón del comedor y sacó una carpeta azul. La puso sobre la mesa frente a mí. Aquí tengo todos mis papeles de la casa, el testamento de papá y unos documentos viejos de Manuel. Tal vez deberías revisar si tú tienes algo parecido. Porque si has estado pagando todo, Alma, no es posible que no tengas ni una copia de los papeles. Me quedé pensativa. Claro que había documentos. Manuel y yo siempre fuimos muy organizados. Teníamos un archivador metálico en la parte baja del closet. Pero en algún momento, después de que Jimena organizó la casa, desapareció. Yo asumí que lo habían guardado en algún otro lado, pero ahora empezaba a sospechar. Me levanté de golpe. Leti, necesito volver. No a quedarme, solo a entrar. Necesito buscar esos papeles. Leticia frunció el ceño, pero asintió. ¿Quieres que vaya contigo? No, le dije. Si me ven contigo, van a ponerse a la defensiva. Si me ven sola, tal vez bajen la guardia. La mañana siguiente, fui. Llegué con el corazón en la garganta, las manos sudadas y el estómago revuelto. Toqué la puerta y fue Emiliano, mi nieto de 9 años, quien me abrió. Me abrazó de inmediato. Abu, ¿por qué no dormiste aquí anoche? Le acaricié el cabello y lo besé en la frente. Tu mamá y yo tuvimos un malentendido, mi amor. Solo vine a recoger unas cosas. Jimena apareció en el pasillo con cara de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Te dije que si no ibas a pagar. No vengo a discutir, Jimena. Solo necesito buscar unos documentos. Cosas de tu papá. Ella dudó. Cruzó los brazos. Me examinó como si ya no fuera su madre, sino una molestia en la puerta. 5 minutos, dijo al fin, dándose la vuelta. Entré. La casa olía diferente. A desinfectante barato y comida recalentada. Mi sillón ya no estaba. En su lugar, había un mueble modular blanco que jamás habría elegido. Subí las escaleras con paso firme. Fui directo al armario donde solía estar el archivador. Nada. Entonces recordé algo. Manuel siempre decía si hay algo importante, que esté cerca de donde se firma. Y donde solíamos firmar papeles era en el escritorio del estudio. Entré a lo que era el estudio. Ahora, una sala de juegos con juguetes por todas partes. Pero el escritorio seguía ahí, arrinconado, lleno de libros escolares. Abrí el primer cajón. Vacío. Segundo cajón, papeles sueltos. Tercer cajón, y ahí estaba. Mi corazón dio un salto. Un sobre Manila, con mi nombre escrito con la letra de Manuel. Dentro, copias del testamento, la escritura de la casa y algo más. Una hoja firmada por un notario. Un documento que decía claramente que, aunque la casa estaba a nombre de los dos, en caso de fallecimiento, la propiedad seguiría siendo exclusivamente mía mientras viviera. Me quedé helada. Ellos lo sabían. Lo habían leído.
Y aún así, me echaron. Salí de la habitación con el sobre en la mano, el rostro pálido pero los pasos firmes. Ya tengo lo que vine a buscar, le dije a Jimena al pasar por la cocina. Ella no preguntó qué era, solo bajó la mirada. Esa noche, sentada en el sillón de Leticia, abrí el sobre de nuevo. Leí palabra por palabra ese documento, y supe que tenía un arma, no para vengarme, sino para proteger lo que me correspondía. Mi hogar, mi dignidad. Leticia me trajo una cobija. ¿Y ahora qué vas a hacer? La miré, y por primera vez en años, sentí que la respuesta estaba clara. Voy a dejar de callar. Hay decisiones que no se toman con la cabeza. Se toman con el alma herida, con los recuerdos enterrados y con la última gota de dignidad que uno se niega a dejar que le arrebaten. Esa noche, cuando terminé de leer por tercera vez el documento que Manuel me había dejado, no sentí rabia. Sentí claridad. Después de años dejando pasar, de justificar lo injustificable, de decir así son las cosas ahora, entendí que si no actuaba, me iban a borrar por completo de mi propia historia. Y eso no lo iba a permitir. Al día siguiente, me desperté temprano. Leticia ya estaba en la cocina preparando café. Me senté a la mesa y le dije, sin rodeos, quiero hablar con un abogado. Ella no se sorprendió. Solo asintió y me dijo que conocía a uno confiable, que había ayudado a su vecina con una situación parecida. Se llamaba Javier Robles y atendía en una pequeña oficina en el centro. Pedimos una cita ese mismo día. Camino a la oficina, llevaba el sobre Manila con los documentos en el regazo como si fuera un escudo. Mis manos sudaban, pero no temblaban. Ya no. Algo en mí se había encendido. Algo que había estado apagado mucho tiempo. Javier era un hombre de unos 50 y tantos, con una voz serena y mirada directa. Me ofreció agua, pero rechacé. Quería ir al grano. ¿Cree que puedo hacer algo? Le pregunté, después de contarle todo. Elogió los papeles, leyó la cláusula del testamento y levantó las cejas. Aquí hay mucho más que una simple injusticia familiar, señora Contreras. Aquí hay elementos claros de abuso patrimonial. Usted ha estado pagando todo. Tiene los comprobantes. Y además, esta cláusula es muy específica. Ellos no pueden disponer de esa propiedad como si fuera suya mientras usted esté viva. Me explicó que muchas veces, por miedo o por vergüenza, las mujeres de mi edad se quedaban calladas. Se iban, renunciaban, y perdían no solo lo material, sino su historia, su lugar en el mundo. ¿Está lista para pelear por lo que es suyo? Me preguntó. No respondí de inmediato. Pensé en Emiliano, en su carita confundida cuando me vio irme. Pensé en Jimena, en cómo se había convertido en alguien que ya no reconocía. Y pensé en Manuel, en todo lo que construimos juntos, con amor y esfuerzo. Entonces, asentí. Sí, estoy lista. Javier me pidió que hiciera una lista de todos los pagos que había hecho en los últimos 2 años. Por suerte, siempre fui organizada. Tenía los estados de cuenta impresos. También me recomendó que dejara constancia escrita de lo ocurrido. Un testimonio. Esa noche escribí. Escribí como no escribía desde joven. Cada humillación pequeña, cada renuncia silenciosa, cada vez que me hicieron sentir que ya no tenía lugar. Me di cuenta de que llevaba años desapareciendo, de que el amor no justifica el olvido de una misma. El siguiente paso era notificar legalmente a Jimena y Ernesto. Javier me explicó que se podía pedir una medida cautelar para que no vendieran ni hipotecaran la casa, mientras el juicio avanzaba. También que teníamos que actuar rápido. Leticia fue testigo de todo. Firmó como aval de lo que yo contaba. Su presencia era mi ancla. Cuando una ha sido madre por tanto tiempo, se le olvida que también tiene derecho a ser cuidada. Y ella, sin decirlo, me estaba cuidando. Al día siguiente, Javier envió la notificación formal. Y entonces pasó algo que no esperaba. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Jimena. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? No lo puedo creer de ti. Lo leí varias veces. No decía perdón. No decía necesitamos hablar. Solo era reclamo. Como si yo fuera la traidora. Como si yo no hubiera estado pagando su vida con mi esfuerzo. No contesté. Ya no tenía que justificarme. Ya no. Pero lo que sí hice fue algo que no pensé que tendría el valor de hacer. Escribí mi propia carta.
Una carta dirigida a Emiliano. En ella, le conté que lo amaba con todo mi corazón, que nada de lo que estaba pasando era su culpa y que siempre, siempre tendría un lugar conmigo. Se la di a Leticia para que la guardara, por si las cosas se ponían feas. Esa noche, dormí por primera vez sin despertarme entre sobresaltos. No era paz, todavía, pero sí era el principio de algo nuevo. Una vida que, por fin, empezaba a ser mía. Hay heridas que no sangran por fuera, pero arden por dentro cada vez que respiras. Y hay momentos que te parten en dos, quién eras antes y quién decides ser después. La mañana en que Jimena respondió a la notificación del abogado fue una de esas. No vino a hablar conmigo. No me llamó. Solo envió un mensaje a Leticia, lleno de reproches y victimismo. Dile a mi mamá que si quiere guerra, guerra va a tener. Ahí entendí que no solo me habían expulsado de mi casa, también me habían dejado de ver como madre. Y eso dolía más que cualquier papel legal. Leticia me lo leyó en voz alta con rabia contenida, pero yo no dije nada. Solo respiré hondo y tragué saliva. Ya no iba a responder con lágrimas, no con palabras dulces. Ya no, porque si algo había aprendido en esas semanas fuera de mi casa, era que el silencio, a veces, también era una respuesta. Javier me llamó esa tarde. Me dijo que la notificación había sido recibida formalmente y que Jimena había contactado a un abogado propio. Van a intentar invalidar la cláusula del testamento, me explicó, pero lo tienen difícil. Está bien redactada, firmada y notariada. Lo importante ahora es que no te provoquen. Van a intentar hacerte dudar de ti misma. No lo permitas. No era fácil. Cada vez que recordaba las Navidades, los cumpleaños, las veces que Jimena lloró en mi regazo después de una decepción amorosa, me temblaba el alma. ¿Cómo se convierte una hija en enemiga? ¿En qué momento se borra el vínculo que parecía irrompible? Una tarde, mientras preparábamos café en la cocina de Leticia, me llamó Emiliano desde el celular de su papá. Fue una videollamada corta, como si hubiera aprovechado un descuido. Abu, ¿estás enojada con mamá? Me preguntó con sus ojos grandes, tan parecidos a los de Jimena cuando era niña. No, mi amor, respondí con un nudo en la garganta. Estoy triste, pero no contigo. Te extraño mucho. Papá dice que ya no vas a venir nunca. Le sonreí, aunque por dentro me partía. Eso no es cierto, mi cielo. Siempre que tú quieras verme, yo estaré para ti. ¿Puedo ir a tu casa nueva? No supe qué decir. No tenía casa nueva. Aún no. Solo un cuarto prestado, una vida en pausa. Pero le respondí. Cuando todo esto se calme, claro que sí. Después de colgar, lloré en silencio. No por mí, sino por él. Por todo lo que no entendía. Por lo que estaba perdiendo sin merecerlo. Leticia me abrazó fuerte. Y me dijo algo que me marcó. No estás peleando solo por la casa, Alma. Estás peleando por tu lugar. Por tu historia. Por no dejar que te borren. Eso se me quedó clavado. Esa noche tomé una decisión. Iba a volver a entrar a mi casa, no como intrusa ni como invitada. Iba a pararme frente a Jimena y Ernesto, mirarlos a los ojos y decirles que no iba a rendirme, que no me iban a desaparecer. Llamé a Javier y le pedí que me acompañara. Él dudó. Me recordó que no era obligatorio, que podía hacerlo todo por vía legal. Pero yo necesitaba cerrar un ciclo. A veces no basta con tener razón. A veces necesitas decirla en voz alta. El día siguiente, volví a esa casa que aún olía a mi vida. Golpeé la puerta. Ernesto abrió con cara de fastidio. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con mi hija. No a discutir. Solo a hablar. Jimena apareció al fondo, cruzada de brazos. Tenía esa mirada que no le conocía. Fría, tensa. Detrás de ella, vi a Emiliano espiando desde las escaleras. 5 minutos, dijo. Nada más. Entré. Me senté en la sala, en el mismo lugar donde tantas veces la tuve dormida sobre mis piernas. Y hablé. No grité. No acusé. Solo dije. He sido madre, abuela, apoyo, salvavidas. He pagado cada cuenta, cada gasto. He renunciado a comodidades, a descanso, a paz, para que tú pudieras tener todo lo que yo no tuve. Y aún así, me echaste como a una extraña. Me quitaste lo único que era mío, mi casa y mi lugar. Pero te aviso, Jimena,
No me voy a quedar callada, ni me voy a ir. Ella intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No vine a pedirte permiso. Vine a decirte que el proceso legal ya comenzó, y que no pienso retroceder. Esta casa no es tuya. No todavía. Y si quieres pelearla, vas a tener que demostrar que mereces más que los papeles. Porque los valores, hija, también pesan. Me levanté. No esperé respuesta. Caminé hasta la puerta. Antes de salir, miré a Emiliano. Te quiero, mi amor. No lo olvides. Volví con Leticia con el alma revuelta, pero algo en mí más liviano. Por primera vez, había hablado sin miedo. Había dicho mi verdad sin doblarme. Y esa noche dormí. Sin pastillas, sin pesadillas. Solo dormí. Hay momentos que no se gritan, pero retumban. Momentos en los que no necesitas golpear la mesa para que se escuche el temblor en tu voz. El día que enfrenté a Jimena cara a cara en esa sala que antes fue nuestro refugio, sentí que no había marcha atrás. Algo se rompió entre nosotras, sí, pero también algo se enderezó dentro de mí. Había dejado de mendigar espacio. Había dicho en voz alta, no me voy a ir. Y aunque su silencio fue su respuesta, yo supe que por fin había empezado a recuperar lo que nunca debí perder, mi derecho a existir con dignidad. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos por fuera, pero con ruido constante en mi cabeza. Revisaba mis estados de cuenta, organizaba carpetas, hablaba con Javier, el abogado, y trataba de no pensar en Emiliano, en cómo estaría, si preguntaba por mí, si lo dejaban llamarme. Todo era un proceso lento y áspero, una batalla sin gritos pero con heridas. Una mañana, mientras revisábamos los documentos con Javier en su oficina, él frunció el ceño al ver un papel. ¿Esto qué es?, preguntó, señalando una hoja arrugada al fondo de la carpeta. Lo tomé y lo reconocí al instante. Era una carta, una que Manuel me escribió unos meses antes de morir y que yo, por el dolor, había guardado sin volver a abrir. La había olvidado por completo. Javier me pidió permiso para leerla conmigo. La abrimos. Era breve, pero cada palabra pesaba como una piedra en el pecho. Alma, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo. Quiero que sepas que lo único que me importa es que sigas siendo tú, con tu voz, tu fuerza, tu carácter. Esta casa fue para ti, no por obligación, sino por amor. No dejes que nadie te haga sentir que estorbas en tu propio hogar. Tienes todo el derecho de seguir aquí, hasta el último día que lo desees. Y si alguna vez te hacen dudar de eso, recuerda, tú no debes pedir permiso para existir. Con todo mi amor, Manuel. Terminé de leerla con los ojos llenos de lágrimas. Javier me miró en silencio. No dijo nada. No hizo falta. Esa carta, aunque no tuviera valor legal, tenía un peso moral que ningún abogado podía ignorar. Me la guardé en el bolso como quien guarda un amuleto. Era la prueba de que yo no estaba loca, ni exagerada, ni dramática. Era la voz de mi marido, desde otro tiempo, recordándome quién era. Esa misma tarde, Leticia me propuso hacer algo que al principio dudé: visitar la casa donde crecimos, la de mis padres. Estaba abandonada, pero aún era nuestra. Quería mostrarme algo. Fuimos juntas. Cruzar esa puerta oxidada fue como abrir una cápsula de memoria. Todo estaba lleno de polvo, pero los recuerdos seguían intactos. En una vieja caja, Leticia encontró una foto. Era de nosotras dos, pequeñas, con nuestros padres en el jardín. Y detrás, escrita con la letra de mamá, que nunca olviden de dónde vienen. No era casualidad. Era un recordatorio. Yo venía de mujeres fuertes, de familias que, aunque sencillas, sabían cuidar lo suyo. Y yo había olvidado eso por demasiado tiempo. Esa noche volví a escribir, pero esta vez no era una carta. Era una lista, no de facturas ni de cuentas, una lista de todo lo que había hecho por Jimena desde que nació. La escribí sin rencor, solo con la intención de no olvidar. Desde las noches en vela cuando era bebé, hasta los almuerzos que le mandaba de adulta cuando no tenía trabajo. Desde el préstamo que nunca me devolvió, hasta los abrazos que le di cuando nadie más lo hizo. Cada línea era una parte de mí que había entregado sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, ahora lo único que pedía era respeto. Javier me llamó al día siguiente. Había conseguido una audiencia preliminar. El juez quería vernos a todos,
A mí, a Jimena y a Ernesto. Es solo el primer paso, me dijo, pero es importante. ¿Estás lista? Asentí. Estaba más que lista. Leticia me acompañó ese día. Me ayudó a peinarme, a escoger una blusa bonita. Me dijo, no vas a pedir perdón. Vas a exigir lo justo. Y lo sentí como una armadura. Al llegar al juzgado, vi a Jimena y Ernesto del otro lado del pasillo. Ella no me miró. Él sí, con una mezcla de culpa y soberbia, como si aún no entendieran qué hacíamos ahí. Pero yo sí lo sabía. Estábamos ahí porque por fin dije basta. A veces uno se sienta frente a quienes ama como si estuviera frente a completos desconocidos. Y duele. Duele darte cuenta de que el cariño no siempre pesa más que la conveniencia. Ese día, sentada frente al juez, con Jimena y Ernesto a unos metros de distancia, entendí que no se trataba solo de ganar un caso legal. Era algo más profundo. Era demostrar que yo seguía siendo alguien, que mis años de entrega no podían desecharse como si fueran basura acumulada, que tenía nombre, historia y sobre todo, dignidad. La sala era pequeña, fría, el tipo de lugar donde nadie quiere estar, pero que a veces se vuelve necesario cuando las palabras en casa ya no alcanzan. Javier estaba a mi lado, tranquilo pero firme. Del otro lado, el abogado de Jimena parecía más nervioso que sus propios clientes. Y ella mantenía esa expresión que ya se le había vuelto costumbre, mezcla de indiferencia y molestia, como si todo esto fuera una exageración mía. El juez comenzó preguntando por el documento del testamento. Javier lo entregó sin titubear. Lo revisaron. Luego habló del historial de pagos. Cada recibo, cada movimiento bancario, cada mes cubierto con mi cuenta. Los números no mienten. Yo había mantenido esa casa sola. Entonces, el juez pidió hablar. Y sus palabras aún resuenan en mi cabeza. Aquí no estamos discutiendo si la señora Contreras es la madre o no de la demandada. Eso no está en duda. Lo que se evalúa es si, legalmente, ha habido una apropiación indebida del patrimonio de la señora, a pesar de estar protegida por la cláusula testamentaria del señor Manuel Contreras. Y hasta este punto, los documentos muestran que, sí, existe una fuerte presunción de abuso financiero familiar. Jimena no dijo nada. Ernesto bajó la mirada. Este tribunal ordena una medida cautelar inmediata. Los actuales ocupantes del domicilio no podrán vender, alquilar ni realizar modificaciones en el inmueble sin autorización expresa de la señora Alma Contreras hasta nuevo aviso. Sentí un peso soltarse de mi pecho. No era el final, pero era un comienzo. Una señal de que mis pasos estaban dejando huella. Al salir de la sala, no esperé un acercamiento, pero lo hubo. Jimena me siguió hasta el pasillo. Me tocó el brazo, con la voz apenas audible. ¿De verdad vas a llegar hasta el final con esto? La miré, y por primera vez en meses, sentí compasión sin culpa. Ya llegué. El final es esto. No lo elegí yo, Jimena. Lo eligieron ustedes el día que me dejaron en la banqueta con una nota. Ella cerró los ojos por un segundo, pero no pidió perdón. Solo se fue. Leticia me esperaba afuera. Me abrió los brazos y me abrazó como si el juicio hubiera sido una guerra. Tal vez lo fue. No de gritos, sino de silencios rotos y verdades que al fin encontraron su voz. Esa noche no regresamos directo a casa. Leticia me llevó a cenar. Algo simple, pan dulce y café. Me miró con ternura. Lo hiciste, Alma, no solo por ti. Lo hiciste por todas las que un día se tragaron el llanto para no incomodar. No respondí. Solo le apreté la mano. Días después, recibí una carta inesperada. No tenía remitente, pero la reconocí al instante. Era la letra de Ernesto. Señora Alma, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepa que yo sabía del testamento, y que no estuve de acuerdo con lo que hicimos. Pero callé, por miedo, por comodidad, por cobardía. Lo siento, no por el juicio, sino por haber sido parte del daño. Espero que algún día pueda verme sin desprecio. Gracias por todo lo que hizo por nosotros. Ernesto. No lloré, pero sentí una punzada en el pecho. No por él, sino por el silencio que lo volvió cómplice. Y por todos los silencios que tantas veces yo también guardé. Volví a leer la carta de Manuel. Esa que encontré sin querer en el fondo de una carpeta. Esa donde me decía que no pidiera permiso para existir. Y decidí que ya no lo haría más.
Al día siguiente, Javier me llamó para contarme algo que me hizo detener la respiración. Jimena y Ernesto estaban considerando dejar la casa, no porque el juez los obligara aún, sino porque estaban cansados del conflicto. No dije nada, pero por dentro entendí que había recuperado algo mucho más valioso que una propiedad. Había recuperado mi voz. Hay silencios que suenan a derrota y otros que anuncian libertad. El día que Javier me llamó para decir que Jimena y Ernesto estaban considerando dejar la casa por decisión propia, no grité de alegría ni solté el llanto que llevaba acumulado desde hacía meses. Solo me quedé ahí, sentada en la mesa de la cocina de Leticia, mirando la taza de café frío entre mis manos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba me pertenecía. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Lo que yo quería no era verlo sufrir. Era recuperar algo que me habían quitado sin permiso, el derecho a quedarme donde siempre pertenecí, a no ser tratada como un mueble viejo que estorba en medio de la sala, a no ser invisible. Javier me explicó que aún no era oficial, que la decisión de irse estaba condicionada a que yo retirara la demanda y no buscara compensación económica. Lo escuché en silencio, y luego le pedí algo que, creo, no esperaba: una reunión. Con ellos. No con abogados, no en juzgados, solo ellos y yo. Nos vimos en una cafetería discreta, en un barrio neutral. Leticia insistió en acompañarme, pero fui sola. Tenía que hacerlo sola, no por orgullo, por cierre. Cuando llegué, ya estaban ahí. Jimena con cara de cansancio, Ernesto con una expresión que no supe leer del todo. Me senté sin saludar, no por frialdad, sino porque no había nada que fingir. Nos vamos, dijo Jimena sin rodeos. No queremos seguir con esto. Asentí. No era una sorpresa. Pero lo que sí me sorprendió fue lo siguiente. Pero queremos que firmes un documento donde renuncias a todo reclamo, a cualquier indemnización o pago retroactivo. Queremos cerrar esto, pero sin deudas. La miré, y por un instante vi a la niña que lloraba por una muñeca rota, al adolescente que se sentaba en mi cama a contarme sus angustias. ¿En qué momento se había endurecido tanto? No quiero tu dinero, Jimena, dije con calma. Pero sí quiero que sepas algo. Lo que hiciste no fue solo echarme. Fue romper un vínculo. Uno que no sé si alguna vez volveré a confiar. Ella bajó la mirada por primera vez. Yo pensé que era lo mejor, que necesitábamos espacio. ¿Y la banqueta era la mejor manera de darme espacio? No hubo respuesta. Tú me criaste para ser fuerte, dijo, como si eso justificara todo. Ser fuerte no significa ser cruel, le respondí. Significa tener el valor de enfrentar las cosas con verdad. Y tú me sacaste de mi casa como si yo fuera un estorbo. Eso no es fuerza, Jimena. Eso es cobardía disfrazada. Ernesto habló entonces. Su voz temblaba un poco. Estamos esperando otro bebé. Y queremos empezar de nuevo. En otro lugar. Eso está bien, dije. Ojalá este hijo lo críen con más conciencia. Se hizo un silencio largo, incómodo, pero necesario. Firmé el documento, no porque me sintiera vencida, sino porque ya no necesitaba más. Tenía la casa, tenía la verdad, y tenía, sobre todo, la paz de haber hecho lo correcto. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas de mantener el contacto, solo con una aceptación muda de que lo que alguna vez fuimos ya no volvería a ser igual. Volví con Leticia esa tarde. Me recibió con sopa caliente y una mirada suave. ¿Ya? Ya, le dije, dejando el bolso sobre la mesa. Se van en 2 semanas. Ella suspiró, como si también soltara algo que llevaba cargando por mí. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a casa? Me quedé pensando. No lo sabía con exactitud, pero por primera vez no me daba miedo no saber. Voy a vivir ahí como si me la acabaran de regalar, porque de cierta forma me la estoy regalando a mí misma, le respondí. Esa noche dormí tranquila, no porque todo estuviera perfecto, sino porque lo peor ya había pasado, y yo seguía de pie. Uno pensaría que recuperar una casa te devuelve todo, pero no. Recuperar una casa no te devuelve lo que perdiste por dentro, no te devuelve la confianza rota, ni las palabras que se tragaron, ni los abrazos que no llegaron cuando más se necesitaban.
La noche en que firmamos el acuerdo y supe que Jimena y Ernesto dejarían la casa en 15 días, no dormí celebrando. Dormí en silencio, abrazando la almohada como si pudiera sostener también los años que había pasado ignorando mi propia voz. Porque ganarla de vuelta no era lo mismo que sentir la mía otra vez. Los días siguientes fueron extraños. Una mezcla entre alivio y vacío. Leticia me decía que me veía más liviana, más firme. Y era verdad. Pero también había algo que dolía en lo profundo. Ver marcharse a tu hija de una casa que tú construiste para ella no se siente como victoria. Se siente como cerrar una herida sin saber si algún día dejará cicatriz. Javier me acompañó en el proceso de verificar la salida legal. Todo estaba en regla. El juez aprobó el acuerdo. Y una mañana, mientras tomaba café sola, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, la dueña de una pequeña cafetería de la colonia, la misma a la que iba a veces con Leticia a matar el tiempo. Me preguntó si conocía a alguien de confianza que quisiera trabajar por las mañanas. Nada pesado, dijo. Atender a los clientes, cobrar y hacer un poco de compañía. La verdad, Alma, me caes bien. Y creo que te vendría bien ocupar la mente. Dije que sí sin pensarlo demasiado. No por necesidad económica, aunque tampoco sobraba el dinero, sino porque necesitaba reencontrarme con alguna rutina que no girara en torno al dolor. Y así, 2 días después, me vi sirviendo café con delantal nuevo, saludando a clientes que apenas me conocían, pero que con el tiempo aprendieron mi nombre. Fue en una de esas mañanas, acomodando pan dulce en la vitrina, cuando escuché la campanita de la puerta y lo vi. Emiliano, mi nieto, solo, de pie, con la mochila en la espalda y los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza o culpa. Abu, dijo bajito. Mi mamá me dejó venir, pero no quiso entrar. Lo abracé tan fuerte como si el mundo se me fuera a romper en ese instante. Sentí su cuerpecito temblar contra el mío. Le pedí que se sentara, le di un chocolate caliente y pan de elote. Se lo comió en silencio, mirándome como si quisiera decir muchas cosas, pero no supiera por dónde empezar. ¿Estás enojada con nosotros? Me preguntó de pronto. No contigo, mi amor, respondí, tocándole la mejilla. Pero a veces, los adultos nos lastimamos sin querer. Y toma tiempo sanar. Papá dice que tú peleaste por tu casa porque no querías compartir. Sentí una punzada en el pecho. Me incliné hacia él. Yo peleé porque me sacaron sin razón. Porque merezco ser tratada con respeto. Pero eso no cambia cuánto te amo. Ni por un segundo. Él asintió. Luego sacó algo de su mochila. Una hoja doblada con dibujos. Era una casa, un jardín y una mujer en la ventana con un moño rojo. «¿Eres tú?», me dijo. Guardé ese dibujo como un tesoro. Desde ese día, Emiliano empezó a visitarme los sábados. Rosa le guardaba una concha y jugábamos lotería en las tardes. Su risa fue el primer sonido en meses que me hizo sentir que la vida, a pesar de todo, seguía teniendo cosas hermosas. Una tarde, mientras arreglaba las cajas para mudarme oficialmente de regreso a mi casa, Leticia me ayudó a embalar los pocos objetos que había acumulado en su cuarto de huéspedes. ¿Estás lista para volver?, me preguntó. Más que lista, le dije. Pero no quiero que sea como antes. Esta vez, voy a vivir como si cada rincón me recordara lo que valgo. Ella sonrió. Eso ya lo aprendiste, Alma, y nadie te lo puede volver a quitar. Esa noche, sola en el cuarto que me prestaron por casi 3 meses, me senté en la cama con el dibujo de Emiliano en las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que venía no era una continuación, era un verdadero comienzo. Hay regresos que no necesitan alfombra roja ni aplausos. Solo necesitan silencio, una llave que encaje y la certeza de que lo que estás abriendo vuelve a ser tuyo. El día que crucé la puerta de mi casa con las cajas en la mano y sin nadie más que yo para recibirme, no hubo fiesta, ni abrazos, ni lágrimas. Pero hubo algo más poderoso, una paz serena, de esas que se sienten en el centro del pecho. Porque cada paso por ese pasillo era una victoria sobre cada vez que me hicieron sentir que no tenía lugar. Todo estaba vacío. Jimena y Ernesto habían cumplido con el acuerdo. Se llevaron sus cosas y dejaron el espacio en silencio. Pero no era un silencio hostil. Era un silencio en blanco, un lienzo, y yo estaba lista para llenarlo. Empecé por la cocina.
Volví a colgar mis tazas favoritas, las de flores azules que Manuel me regaló en nuestro aniversario 30. Limpié cada rincón, no solo para sacar el polvo, sino para sacar la energía triste que habían dejado. Volví a poner mis fotos, mis manteles, mi lámpara de lectura. Poco a poco, la casa empezó a parecerse otra vez a lo que fue, pero con algo nuevo. Ahora sabía cuánto costaba defenderla. Los primeros días fueron raros. Despertar en mi cama, sin el eco de voces ajenas, sin puertas que se cerraran fuerte, sin pasos que no fueran míos. Me costó acostumbrarme al silencio, pero también me enamoré de él. Un sábado, mientras regaba las plantas del pequeño jardín, escuché la reja abrirse. Me giré, esperando ver a Leticia, o a nadie, pero ahí estaba él, Gregory, mi nieto, con su mochila y una sonrisa tímida. ¿Puedo entrar? Lo abracé sin pensarlo. Claro que sí, mi amor. Esta siempre será tu casa. Me ayudó con las plantas. Me contó que en su escuela iban a hacer un proyecto sobre lugares que significan algo importante, y que él había escogido mi casa, porque aquí aprendía a hacer hot cakes, me dijo, y porque aquí todos los fines de semana éramos felices. Sus palabras me apretaron el corazón como una mano suave, firme, necesaria. Era como si, sin saberlo, estuviera pegando las partes que se habían roto dentro de mí. Mientras preparábamos jugo en la cocina, me miró serio. Mamá dice que tú te enojaste porque querías quedarte sola. Me agaché a su altura y le tomé las manos. Me enojé porque me trataron como si ya no importara, como si no mereciera respeto. Y eso no está bien, venga de quien venga. Pero tú nunca fuiste parte de eso. Asintió, con esa comprensión profunda que a veces solo los niños tienen. Al día siguiente, Leticia y Rosa vinieron a ayudar a terminar de montar las cortinas y reorganizar la sala. Rosa trajo pan, como siempre, y Leticia no paraba de bromear sobre los muebles que según ella estaban muy mal ubicados para una señora moderna como yo. Nos sentamos al final del día, las tres, con los pies cansados y las tazas llenas, a ver cómo se teñía el cielo de naranja por la ventana. ¿Y ahora? Preguntó Rosa. ¿Qué viene? Vivir, respondí sin pensar. Pero ahora, a mi manera. Esa noche, me senté en el sillón con mi libreta, la misma donde semanas atrás había escrito todo lo que había hecho por Jimena. Pero esta vez, no escribí sobre ella. Escribí sobre mí, lo que me gustaba, lo que me daba miedo, lo que había aprendido, lo que ya no iba a permitir. Fue como escribirle una carta a la mujer que por tanto tiempo olvidé ser. Justo cuando me acomodaba para dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza. ¿Mamá? Era Jimena. Solo quería saber si estabas bien. Mi voz tardó en salir. Estoy bien. Hubo un silencio largo. Gregory me dijo que estuvo contigo, que quiere ir más seguido. Puede venir cuando quiera. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tú quieres que venga? Pensé en todo. En la banqueta, en la nota, en los meses fuera. Y también pensé en el dibujo de Gregory, en el chocolate caliente, en su risa. Quiero que entienda que el amor no da permiso para herir. Pero sí, quiero verlo. A ti, no lo sé todavía. Está bien, dijo con voz bajita. Supongo que eso es justo. Colgamos sin promesas, pero por primera vez, sin reproches. Hay finales que no suenan como los cuentos, ni traen fuegos artificiales ni grandes discursos. A veces, un final digno llega con una taza de café caliente entre las manos, con la luz del atardecer entrando por la ventana y el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. No volví a tener la familia perfecta. No recuperé todo lo que se rompió, pero recuperé algo aún más valioso, a mí misma. Y eso, en esta etapa de la vida, es más que suficiente. Pasaron algunas semanas desde aquella llamada con Jimena. No volvió a marcar, pero tampoco desapareció. De vez en cuando, recibía una foto de Gregory comiendo hotcakes que le quedaron como los tuyos, abuela. A veces me preguntaba si era un intento de acercamiento, o tal vez solo una forma de decirme, sigo aquí, aunque no sepa cómo volver. Volví a trabajar en la cafetería de Rosa 3 días a la semana, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el aire, las risas, las conversaciones cortas pero humanas. A veces,
Los clientes se quedaban más tiempo solo para contarme sus penas. Y yo los escuchaba, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que sabe lo que es sentirse sola en una casa llena de gente. Un viernes por la tarde, Leticia organizó una pequeña reunión en mi patio. Rosa trajo pastel, Javier vino con su esposa, y hasta el señor de la ferretería de la esquina apareció con una caja de herramientas por si hace falta colgar algo, señora Alma. Nos sentamos bajo las luces que colgué en los árboles, comimos, reímos y hablamos como si la vida no nos hubiera golpeado a cada uno a su manera. En un momento de silencio, Leticia levantó su vaso y dijo: «Brindemos, por Alma, porque tuvo el valor de poner límites cuando nadie más se atrevía, y porque nos recordó que nunca es tarde para empezar otra vez». Todos brindaron. Yo bajé la mirada, sonrojada, pero con el pecho lleno de algo cálido. No orgullo, no vanidad, algo más profundo. Agradecimiento, por estar, por resistir, por volver. Al terminar la noche, recogí las tazas y apagué las luces del patio. Caminé por mi casa como si la pisara por primera vez. Ya no la miraba con nostalgia, sino con respeto. Cada pared tenía su historia, cada objeto su lugar, y yo, el mío. Antes de dormir, volví a sacar la carta de Manuel, esa que encontré perdida en una carpeta. La leí una vez más, en voz baja. Esta casa fue para ti, no por obligación, sino por amor. Cerré los ojos y le respondí en mi mente: gracias. Ya entendí. Ya me la quedé no solo con llaves, sino con alma. La mañana siguiente, una sorpresa me esperó. Gregory, con una mochila y una bolsa con pan dulce, tocando la puerta. Venía solo. ¿Puedo desayunar contigo? Claro, mi amor. Siempre puedes. Comimos en la terraza. Me contó sobre su escuela, sus amigos, una obra de teatro en la que haría de árbol. Me reí, lo aplaudí, lo escuché. Él me miró y dijo algo que me quedó grabado. Me gusta estar contigo porque siempre me siento visto. Le acaricié el cabello. Y comprendí algo. Ese era el legado que quería dejar. No el de la madre sacrificada, ni el de la abuela que todo lo da sin recibir, sino el de la mujer que un día dijo basta y que, por eso, pudo volver a amar sin desaparecerse. Ya no sé qué pasará con Jimena. Tal vez un día volvamos a hablar. Tal vez no. Pero entendí que hay vínculos que, aunque se rompan, no se odian. Solo se aceptan con distancia, con límites, con lo justo. Y si tú que me escuchas has sentido alguna vez que te dejaron de ver, que te sacaron de tu lugar, que ya no cuentas, recuerda esto: siempre puedes volver. No al mismo sitio, no a la misma dinámica, no a las mismas personas, pero sí a ti. Y eso, créeme, vale más que cualquier casa. Esta fue mi historia. Gracias por escucharme. Y si llegó hasta ti, dime desde qué ciudad me escuchas. Porque ahora sé que mi voz no solo vuelve a llenar esta casa, también puede llegar muy, muy lejos.